Estamos contentos una vez más que el Señor nos permite estar en su casa para glorificar su nombre, para darle gloria porque Él siempre ha sido bueno. En el día de hoy vamos a tratar el tema normas morales de la iglesia. Y estamos todavía en el libro de los Efesios. Y hoy vamos a hablar del capítulo 4. Antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos dirige en este día. Pedirle que su Espíritu Santo esté con nosotros, nos guíe y nos hable de manera especial para gloria de su nombre. Padre que estás en los cielos, toda gloria, toda honra es tuya. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por este nuevo día que tú nos regalas, Señor. Gracias por tu misericordia y por tus muchas bendiciones. Señor, en estos momentos nos encomendamos en tus manos para que tu Espíritu Santo use mi vida, Señor, de manera especial para hablar de tu palabra. Padre, que tú hables a cada uno de los que estamos aquí presentes y que tú, Señor, hable a cada uno que nos está viendo a través de las redes sociales. Señor, que esta palabra sea de gran bendición a cada una de nuestras vidas. Que se haga tu voluntad en este día, Señor, porque todo lo que hacemos es para engrandecer tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos en la Biblia, nuestra Biblia, el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a leer unos cuantos versículos. Efesios 4, versículo 20 en adelante. La palabra del Señor dice, bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido de nombre de un nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Dios añada bendición a su palabra. Pues bien, mis amados, en este día vamos a hablar sobre las normas morales de la iglesia. Dice la definición de lo que es moral, es lo perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien, el mal o en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Esa es la definición de lo que es moral. O sea, en pocas palabras, lo moral es lo que está supuesto a hacer la persona, lo bien hecho, lo bueno. Y hay varios objetivos que vamos a hablar que Pablo nos enseña a través del capítulo 4 de los Efesios. Como hemos tratado ya en varios estudios, sabemos ya a estas alturas que Pablo es quien escribe a los Efesios alrededor del año 60-65 después de Cristo. Se cree que fue escrito desde su encarcelamiento desde Roma. Y Pablo escribe aquí a los Efesios. Tratamos el último estudio sobre la gracia y las obras. Y ahora el tema de hoy es tratar de una
de unas normas morales de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de la familia que es en Cristo Jesús. Estamos hablando de nosotros unos con otros, los hermanos en Cristo, aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Señor. Pues cuando venimos a Cristo, somos nuevas criaturas, pero ahora somos una nueva familia en el Señor. Dice entonces Pablo que ya no hay judíos, ya no hay gentiles, sino que somos uno en Cristo Jesús. Hoy en día, cuando estamos en la iglesia, en el cuerpo del Señor, ya no importa de dónde venimos, ni de qué nacionalidad somos, porque cuando estamos en Cristo Jesús, todos somos iguales. Nadie es más importante que el otro, ni nadie es menor que el otro. Todos somos iguales delante del Señor. Así que tenemos siempre que tratarnos el uno con el otro con amor y respeto. Eso está supuesto a ser la iglesia del Señor. Si quisiéramos indagar más profundamente sobre la iglesia, recordemos que el libro de los Hechos nos habla de que se reunían diariamente para compartir el pan, para aprenderle a la doctrina de los apóstoles. Amén. Y ese era uno de los propósitos principales en los que la iglesia primitiva se reunía. Hoy en día nosotros estamos supuestos a reunirnos para aprender de la palabra de Dios, para aprender más de Cristo, para aprender también de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida del cristiano? Y también muy importante para compartir uno con el otro. Así que a través que vayamos pasando estos versículos bíblicos, vamos a aprender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando estamos en la iglesia y fuera de la iglesia. Pues el cristiano que es cristiano dentro de la iglesia de Dios también tiene que ser cristiano en la calle, en su hogar, en el trabajo, en todo lugar. El cristiano está supuesto a ser cristiano tiempo completo. No part-time, como dicen por ahí, no medio tiempo, sino tiempo completo, sabiendo que Dios está en todos los lugares y que somos cartas abiertas delante de los demás. Con ese pensamiento y esa pequeña introducción, vamos al libro de Mateo sobre la base bíblica en el lunes. El subtítulo es Virtudes del Cristiano. Dice aquí Jesús hablando: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús aquí nos dice, recordemos que cuando Cristo habla, toda palabra es inspirada por Dios primeramente. Útil para redarguir, útil para guiar, útil para que todo el hombre de Dios venga y entienda cuál es el propósito de Dios en su vida. Bien, cuando Cristo habla en la palabra suya, en la Biblia, no es un libro de sugerencia, no son sugerencias de Dios. Cuando Cristo habla, estos son mandamientos de parte de Dios para el creyente. Cuando Jesús dice aquí, vosotros sois la sal de la tierra, y luego dice, ustedes también o nosotros somos la luz del mundo. Eso es una bendición de parte de Dios, porque recuérdense que Juan dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Entonces, mientras habitó con nosotros, esa era la luz del mundo entero, que estaba en Cristo Jesús. Ahora que Cristo no está físicamente en la tierra, nos ha dado a nosotros el privilegio de ser la sal, la luz de la tierra. Pero igualmente con esa bendición viene también una responsabilidad.
Somos luz del mundo, somos luz en la iglesia, somos luz en nuestros hogares, somos luz en el trabajo. Donde quiera que pise un cristiano debe y tiene que ser luz en esta humanidad. Porque recordemos que el mundo entero está ahora mismo bajo la potestad del enemigo, de Satanás. Pero Dios, si está con nosotros, somos más que vencedores. Nuestra responsabilidad es llevar esta luz donde hay tiniebla. ¿Y cómo la llevamos? Recordemos que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar este evangelio. Predicamos la palabra de Dios de diferente manera. La predicamos con nuestros labios, pero también la podemos predicar con nuestro comportamiento. Cómo nos comportamos y nos presentamos delante de los demás. Entonces Jesús dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No puede haber un poco de tiniebla en la luz de un cristiano. El cristiano o le sirve a Dios completamente o no le sirve. No podemos servirle a Dios por mitad, por medio tiempo o de vez en cuando. El compromiso con Dios debe de ser completo, porque Dios tiene un compromiso con nosotros como hijos que somos de Él. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Pero entonces debemos preguntarnos nosotros, ¿estoy yo con Dios todos los días de mi vida? Porque yo sé que Dios está conmigo, pero ¿estoy yo con Dios? ¿Le sirvo yo a Dios de la manera que Él me quiere que yo le sirva? Entonces, el primer requisito en esta noche es las virtudes que nosotros tenemos como ser hijos de Dios, pero también la responsabilidad. El próximo versículo, en martes, dice el subtema, la ley del amor. Y este está en Mateo capítulo 5, del versículo 43 al 48. Nuevamente dice el maestro, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que se ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saluda a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Fíjense que cuando Jesús aquí comienza a hablar en el libro de Mateo, le está diciendo a los judíos, ustedes escucharon que la ley enseñaba que vas a amar a tu prójimo y vas a aborrecer a tu enemigo. Oíste que fue dicho. Pero ahora Jesús viene y cambia y dice, no, yo no quiero que ustedes sigan viviendo bajo la ley, el ojo por ojo y diente por diente. Pablo luego en Romanos nos comienza a decir, vence el mal con el bien. Porque el cristiano está supuesto a ser una nueva criatura en el Señor. El cristiano no puede ser igual que el mundo, no puede ser igual que los demás. A nosotros tiene que diferenciarnos el caminar, el comportamiento, el hablar. Todo lo que nosotros estamos involucrados está supuesto a ser diferente a los demás. Y Jesús nos dice que tenemos que amar al prójimo y amar aún a nuestros enemigos. Porque Él dice aquí, ¿qué recompensa obtendremos si amamos a aquel a quien nos hace bien? Qué fácil es hacerle el bien a aquel que siempre está haciéndonos algo bueno. Pero qué difícil es hacer y bendecir a alguien que solamente nos hace mal. Es importante recordar que nosotros debemos de encomendarle a Dios nuestras situaciones. Si alguien nos está haciendo mal, no es nuestro deber el pagarle con un mal, sino encomendárselo a Dios en oración. Cuando David salía de Jerusalén, que estaba siendo atacado por su hijo Absalón, y iba fuera de la ciudad con su ejército o sus seguidores, hubo un hijo de Saúl que comenzó a maldecirlo desde lejos.
y le comenzó a decir, te está pasando esto, por aquello, y comenzó a maldecirle. Uno de los oficiales de David viene y habla a David y dice, Señor mío, permíteme, es decir, dame permiso, da la orden para que yo vaya y le corte la cabeza a este que está maldiciendo al rey. Y David dice, en vez de decir, ¿sabe qué? Como lo que está haciendo está mal, vaya y córtale la cabeza. No, David dice, no, déjalo que haga lo que él quiera. Quizás Dios cambie esa maldición a bendición. Y fíjense que David cometió muchos pecados, pero también David tenía el corazón de acuerdo a Dios. Quería siempre agradar a Dios. Y esta causa David la puso en la mano del Señor. Entonces nosotros como cristianos debemos siempre ponerle las causas que no están en nuestras manos para que Dios sea el que haga como Él quiera. Y en nuestras oraciones, Señor, mira lo que esta persona me está haciendo. Aún los hermanos en la iglesia que nos fallamos uno con otro o que no actuamos como debemos de actuar, debemos de encomendárselo a Dios. No ir y hablar del hermano ni de la hermana, porque en los rumores no está el Espíritu Santo. Dios es amor, dice, pero también es fuego consumidor. Cuidado, debemos de tener cuidado si aquel a quien hemos criticado es alguien que nosotros no conocemos. Primeramente porque no debemos de criticar a nadie, pues no sabemos la lucha de nadie. Y segundo, porque a Dios no le gustan las murmuraciones. ¿Cómo es posible que vamos a murmurar y atacarnos unos con otros cuando todos tenemos el mismo Padre, el mismo Dios? Cuando todos somos lavados con la misma sangre de Cristo. Nosotros debemos de, dice el Señor, amarnos. Y el Señor Jesús nos está diciendo aquí, por estos versículos, que cuando la iglesia vaya al mundo y salga al mundo, cuando nos odien, aprendamos a amar. Y cuando nos maldigan, aprendamos a bendecir. No podemos tratar ojo por ojo ni diente por diente, porque vivimos bajo la gracia, no vivimos bajo la ley. Sigamos adelante en el mismo libro de Mateo, sobre el capítulo 6, la oración y el perdón. Dice Mateo 6, versículo 5, cuando oréis no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Si queremos entender estos versículos, tenemos que recordar cómo es cuando Jesús habló del fariseo y también del publicano. El fariseo estaba adelante y comenzaba a decir yo. Porque si hay algo que el hombre, el ser humano, lejos de Dios quiere, es la gloria para sí. Si hay algo que el hombre desea, es que sea glorificado. Si hay algo que los hombres anhelan, es que los demás reconozcan sus esfuerzos. Pero el hombre de Dios es humilde y reconoce que toda gloria es de Dios. Y que lo que hacemos es porque Él pone el querer como el hacer en nosotros. Por eso es que cuando hacemos alguna obra o hacemos algo, siempre decimos la gloria es de Dios. Porque no es nosotros, sino Cristo en nosotros, actuando a través de su Espíritu. Cuando estaba aquel publicano y aquel fariseo, el fariseo decía, Señor, gracias, con esa voz alta, porque él quería que todos lo escucharan. Gracias, Señor, porque yo ayuno. Gracias porque yo diezmo. Gracias porque yo no soy pecador. Gracias porque no soy como los demás, especialmente como ese publicano pecador. Hermano, ¿y qué peligro hay cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos y dejamos de ver a Dios? Porque en el caminar de nuestras vidas, si hay algo que no podemos
quitar la vista es de Cristo Jesús. Pablo dijo, poniendo nuestra mirada en el blanco soberano, el dador de nuestra fe, Cristo Jesús, no mirándonos a nosotros mismos ni mirando a los demás, mirándolo a Él. Sin embargo, aquel publicano dijo, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. Qué humildad había en este hombre. Primero reconoció que había pecado y segundo reconoció que él no era merecedor de la misericordia de Dios. Porque no es porque lo merecemos, sino porque Dios es bueno. Entonces Jesús está diciendo aquí que cuando nosotros querramos orar, hablar con Él, entremos en un lugar privado. Entremos en un lugar que solamente seamos el Señor y yo. Que lo que yo le diga al Señor no tenga que saberlo los demás. Ni que cuando yo esté en la iglesia esté orando en voz alta porque yo quiero que los demás me oigan. No, la conversación que yo tengo que tener con Dios queda entre Dios y yo. Recordemos a Ana cuando tuvo a Samuel. Dice que Ana fue al templo y estaba orando. Y en su oración, sus lágrimas eran tan fuertes y su dolor, que el mismo sacerdote la tuvo como una mujer ebria. Y le dijo, mira mujer, digiere tu vino. Y esta mujer le dijo, no, varón de Dios, no es borracha que estoy, sino es que el dolor que siento por dentro es tan grande que las palabras casi no me salen. Pero Dios sabía de lo que tiene necesidad. Mira cómo termina el versículo. Porque vuestro Padre sabe de qué tiene necesidad antes de que vosotros la pidáis. El salmista dijo, Señor, no está la palabra en mi boca y ya tú, Jehová, la sabes. Antes de nosotros abrir nuestra boca, ya Dios sabe de qué tenemos necesidad. Pero oramos con el Padre para que Él escuche nuestras peticiones y luego podamos testificar como Ana. Cuando Ana dijo, por este niño oraba yo. Amén. Vamos a seguir ahora con el jueves bajo el subtema la conducta cristiana. Dice Romanos capítulo 12 del versículo 14 al 21. Romanos capítulo 12. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con lo que se gozan, llorad con lo que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La primera orden que aquí Pablo nos manda nuevamente confirma lo que el Señor Jesús dijo en Mateo. Nuestro deber es bendecir. Que no escuchemos a un cristiano o a alguien que se llame cristiano maldiciendo a una persona. Hermano, ni importar lo que estemos pasando, ni el enojo más grande que tengamos, nosotros no podemos maldecir a nadie. No tenemos la autoridad y eso no viene de Dios. Si de nosotros comienza a salir la maldición de nuestros labios, el Espíritu Santo lo hemos contristado. Porque un árbol no puede dar diferentes frutos. Ni una agua puede dar agua limpia y agua sucia. Ni agua salada y agua dulce. O somos de Dios o no somos de Él. Pero nosotros por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Recordemos que hay muchas personas afuera que cuando nos ven a nosotros siempre nos están mirando. Y cuando hacemos algo malo son los primeros que dicen, por personas como esa es que yo no voy a buscarles de Dios. Por personas como ese que yo no voy a la iglesia. Y el incrédulo y el que no cree en Dios, lo primero que quiere es poner su dedo en aquello que están siguiendo a Dios. Entonces,
que no seamos causa de que los demás digan, por causa de esa persona es que yo no quiero saber de la religión. Sino que seamos, como dijo el maestro, luz en el mundo. Que cuando los demás nos vean, digan, tú eres diferente a los demás. Hay algo diferente en ti. ¿En quién es que tú crees? ¿Qué es lo que tú crees que te motiva a seguir adelante? Y podamos testificar que Cristo es el que cambió nuestro lamento en baile. Entonces Pablo dice, no seamos sabios en vuestra propia opinión. No paguen nada mal por mal. Y procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los demás. Hermano, depende de nosotros la paz con los demás. Haz bien sin importar quién te haga mal. No importa quién te dé la gracia y quién no te la dé. No importa quién te critique y quién te deje de criticar. Seamos luz en medio de tanta tiniebla, en medio de tanto dolor que ahora mismo hay en este mundo. Aprendamos a ser luz. Aprendamos a glorificar a Dios, que los demás vean que todavía hay esperanza, que hay un Dios que cambia, un Dios que quiere salvar la humanidad. Hay un Dios lleno de amor que están reflejados en nuestros corazones. Hay una persona que yo conozco que un día entró a una tienda, porque hay muchas personas me decían, hermano, es que a veces uno se cansa de hacer el bien y no ser reconocido. O me canso de hacer cosas buenas, pero los demás solamente ven lo malo. Había una joven que un día entró a una tienda y abre la puerta para entrar. Y cuando va a entrar se da cuenta que viene otra mujer. Y ella toma la puerta y la sostiene hasta que esta mujer pasa. Cuando pasa, la mujer no dice nada, pero esta joven le dice, de nada, porque le estaba aguantando la puerta. Pero esta mujer que entra dice, la mira y le dice, yo no te pedí que me aguante la puerta o que me sosteniera la puerta. Entonces esta muchacha solamente como dicen por ahí, se mordió los labios. Porque uno espera como cordialidad, ¿verdad que sí? Que alguien le diga, bueno, gracias por sostenerme la puerta. Pero cuando esperamos que el otro actúe como nosotros debemos de actuar, entonces nos sentimos mal porque el otro nos paga con mal. Nunca esperemos que la humanidad ni el otro va a nosotros a pagarnos como nosotros le pagamos. Porque en este mundo está lleno de dolor, lleno de odio, lleno de personas que solamente, hay personas que solamente quieren hacer el mal a los demás porque solamente le han hecho mal a ellos. Entonces, ¿cómo ellos van a conocer a Cristo a través de nosotros si nosotros no somos la luz que ellos necesitan ver? ¿Cómo puedo yo decir que esa persona conoció a Dios a través de mí si lo único que esa persona ha visto de mí son cosas malas? Entonces, si yo quiero que el mundo vea a Cristo y conozca a Cristo, tiene que comenzar por el cambio en mi vida. Si yo quiero que el hermano vea que yo amo a Cristo, tiene que comenzar por mí. No puedo esperar a que el otro cambie para entonces yo cambiar. El cambio comienza por nuestra vida primeramente. Vamos ahora al viernes. Y dice el subtema, no juzguemos a los hermanos. Así que en Romanos capítulo 14, del 13 en adelante dice, Romanos capítulo 14. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión al caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el corazón, en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que los hombres hagan tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Aquí Pablo habla un tema que a nosotros a veces es controversial.
Dicen por ahí, el cristiano no bebe, el cristiano no fuma, pero el cristiano come. ¿Verdad que sí? Es uno de los pocos placeres que nosotros nos damos. ¿Verdad que sí? Y que salga un hermano por ahí y comience a criticarnos por lo que nos estamos comiendo. Recordemos que todo es limpio, dice Pablo, siempre y cuando lo comamos con acción de gracia. Y otra cosa, Jesús dice que no es lo que entra por la boca que hace daño, sino lo que sale por la boca, porque de la boca sale lo que está en nuestro corazón. ¿Sí me entienden? Y el mismo Jesús dice que lo que entra por la boca termina en la letrina. 2 o 3 horas después tenemos que ir al baño y desechar todo lo que no nos convino en el cuerpo. Entonces, el Señor mismo dice que no importa lo que comamos, pero tiene que ser con limpia conciencia. Y Pablo mismo dice que si el comer carne, él hace caer a un pequeño, no comería carne jamás. Entonces, lo que comamos, siempre y cuando dándole gracias a Dios, nadie tiene que juzgarnos. Ni yo voy a juzgar al hermano porque coma algo, pero tampoco el hermano tiene que juzgarme a mí por lo que yo voy a comer. Entonces, si tú comes o no comes, yo no te voy a juzgar. Siempre y cuando nosotros entendamos que es nuestro deber darle gracias a Dios por los alimentos y por todo lo que Dios nos regala. Porque no somos merecedores de nada, sino que Dios nos lo da todo. Hay un debate grandemente hoy en día sobre lo que es la carne de cerdo. Hay cristianos que comen cerdo. Hay otros cristianos que no lo comen. Mi amado, esto no debería de ser tema para que nosotros tuviéramos indiferencia uno con otro. Si yo estoy en un lugar y estoy con mi hermano y ese hermano no come cerdo, pues por amor a mi hermano, yo no lo voy a comer delante de él. Para que yo no sea tropiezo, ni lo que yo estoy haciendo sea un tropiezo para mi hermano. ¿Por qué? Porque lo amo, porque lo considero, porque él también es un hijo de Cristo y yo quiero que tengamos paz uno con el otro. Entonces, si yo amo a Dios, también voy a amar a mi hermano. Y por amor a mi hermano, yo no voy a comer lo que le causa tropiezo a él. Y cuando usted esté solito, usted se come su cerdito si lo quiere comer. Pero ahí es donde entra la madurez y el amor en nuestras vidas. Cuán maduros somos espiritualmente y cuánto amamos a Dios, que estamos dispuestos que por amor a Dios hacer lo que sea por nuestros hermanos en Cristo. Pero también recordemos que aquel que come no debe ser juzgado, pero el que no come tampoco, porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Vamos a la última lectura de la semana, que es en sábado, ahí mismo en Romanos, capítulo 15, del 1 al 6, dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ante bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros mismos un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo aquí que si yo me creo fuerte, tengo que tener esta fortaleza para ayudar a los débiles. No para enseñorearme de ellos, sino para ayudarlo y ser ejemplo. Mientras más años tenemos en el Evangelio, mientras más cerca estamos de Dios, estamos supuestos a ser ayuda para aquellos que están comenzando en los caminos del Señor. Estamos supuestos a ser ejemplo para aquellos que están comenzando. Y no quería durar mucho tiempo en esos versículos, porque el versículo que sí quería tratar era sobre Efesios, el capítulo 4, ya que esos son los versículos de este día, y hemos tratado Efesios los últimos 2 estudios. Fíjense cómo dice el capítulo 20, cuando Pablo habla a los Efesios: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús.
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Me gusta mucho cómo el libro de exposición da un buen ejemplo. Y este ejemplo que da es, imaginémonos que nosotros duramos el día entero en el trabajo. 8, otra persona dura 9 hasta 10 horas trabajando. Hay personas que trabajan en pleno sol. Hay personas que trabajan haciendo rufos, techos. Hay personas que trabajan en construcción y son trabajos pesados. Y estas personas pasan el día entero sudando y trabajando fuertemente. Cuando estas personas llegan a sus casas, lo primero que, bueno, la mayoría de ellos, lo primero que dicen es: yo quisiera un buen baño. Y antes de darse un buen baño, comienzan a quitarse esta ropa que está sucia, que está mal olorosa, para entonces entrar a la bañera y darse un buen baño y luego ponerse ropa limpia. Entonces, esta ropa la ponen en un lugar para ser lavada. Aquí Pablo está diciendo que cuando venimos al Señor tenemos que despojarnos, tenemos que quitarnos las cosas que eran viejas y pasadas. Ya nosotros no podemos andar con esta ropa, con este mal caminar que a Dios no le agrada. Entonces, cuando Pablo dice despojado, que está diciendo que no temporalmente, porque cuando buscamos despojado en el griego, esto es algo definitivo, una decisión que nosotros tomamos. Cuando venimos a Cristo decimos: y aquí somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, este viejo hombre, esta vieja mujer, ya no puede volver, porque de ahí nos ha sacado el Señor. Entonces, la nueva vestidura es la vestidura de Cristo. Recordemos que dice que no podemos andar con mancha y arruga. Tenemos que andar con una vestidura limpia, santa, perfecta delante de Dios. Porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y si le servimos a un Dios bueno, a un Dios perfecto, nosotros tenemos que tratar continuamente de buscar la perfección en Cristo. Y dice el 23, y renovaos con el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado en Dios en justicia y en santidad. Por lo cual, desechando la mentira, que es una de las cosas más difíciles para el ser humano dejar, la mentira, sea para un cristiano, sea para alguien que esté en el mundo. Hay personas, hermanos, que han crecido siendo mentirosos toda la vida. Y eso es uno de los pecados más difíciles para muchas personas dejar, la mentira. Pero aquí el Señor está diciendo, y recordemos que el que miente, el mentiroso, no se puede afirmar. Entonces, tenemos que quitarle nosotros toda mentira. ¿Y cómo lo hacemos? Con la ayuda del Señor. Porque solo, dijo el Señor, nada podemos hacer. Dice: por lo cual, desechando mentira, habla verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Y cómo podemos dar lugar al diablo? Cuando hacemos las cosas que a Dios no le agrada. ¿Y cómo le damos lugar al diablo? Cuando comenzamos a enfriarnos en las cosas del Señor. Y cuando dejamos de hacer lo que a Dios le agrada, pero hacemos lo que a la carne le agrada. Cuando ya no oramos, cuando ya no buscamos su presencia, cuando ya no vamos a la casa del Señor, cuando no leemos la Biblia, el Espíritu de Dios que está en nosotros comienza a apagarse y apagarse y apagarse. Y entonces comenzamos a agradar a la carne y no agradar al Espíritu. Y después que estamos sumergidos en el pecado, si es que la misericordia de Dios no alcanza, entonces nos damos cuenta qué tan lejos hemos llegado. ¿O ustedes creen que David llegó a pecar con aquella mujer porque estaba bien cerca del Señor? David se había enfriado en las cosas del Señor. Y cuando dejamos de mirar a Dios y nos miramos a nosotros mismos, y cuando dejamos de ver el propósito que Dios tiene en nosotros y comenzamos a ver los deseos de la carne, hermano, tarde o temprano terminamos fallándole a Dios. Por lo cual, desechando la mentira, habla la verdad con su prójimo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Y cómo podemos dar lugar al diablo? Haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Luego dice: el que hurtaba no hurte más,
si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El mismo Pablo, siendo un apóstol del Señor, apóstol de nosotros los gentiles, él mismo dice, con mis propias manos yo he trabajado para no serle carga a nadie. Por eso él dice, el que no trabaja, que no coma. Dios no quiere ningún vago en sus caminos. Eso no se existe en lo que no puede existir en el evangelio. Si tenemos salud, ¿verdad que sí? Si podemos hacer todo por nuestra propia cuenta, estamos obligados a trabajar, a producir por nosotros mismos, para nuestra familia y también para la causa del Señor. En ninguna parte de la Biblia nosotros se nos permite decir que nosotros podemos ser unos vagos. En ningún sentido de la palabra. Estamos supuestos a ser ejemplo. Pablo dice, yo soy ejemplo para vosotros. Así que ejemplo hemos tenido y con nuestras manos tenemos que ganar el pan de cada día. Así que Dios no le agradan los vagos. Dice aquí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y esto es algo aquí un poco controversial para aquellos que opinan que la salvación se pierde y hay otros que opinan que la salvación nunca se pierde. De cualquier manera, aquí Pablo dice, no contriste el Espíritu Santo. Recordemos que Dios es un caballero, que el Espíritu Santo de Cristo es un caballero. No forza a nadie, no le dice a nadie lo que tiene que hacer y la persona solamente hace lo que Dios quiera. Nosotros podemos decir sí, Padre, o no, Padre. En nosotros está el poder aceptar la gracia, ¿verdad que sí? Y el amor de Cristo. Él dijo que Él dio su Hijo para que todo el quien Él crea. Ahora, si tú no quieres creer, Dios no te obliga. Si tú no quieres caminar en el Señor, Dios no te obliga. Porque hay una tendencia, ¿verdad que sí? El calvinismo cree que la gracia no se puede revocar. Si Dios dice te vas a salvar y punto. Mientras que hay otras ramas que dice que no, que el hombre depende del hombre si quiere aceptar la gracia y el amor de Dios o la quiere rechazar. En eso no vamos a entrar hoy en día, pero sí tenemos que poner en claro que no podemos contristar el Espíritu Santo. ¿Y cómo se contrista? Haciendo las cosas que antes nosotros hacíamos. ¿Por qué Pablo comienza en este capítulo 4 diciendo, quítese de vosotros? ¿Verdad que sí? La vieja forma de ser. Y en la forma nueva que estamos no podemos contristar a Dios porque estamos caminando bajo el Espíritu de Dios. Entonces, como nuestros hijos, cuando nosotros decimos, veía esto y si tú lo haces de esta manera, te va a ir bien. Pero nuestros hijos deciden hacerlo a la manera de ellos. Y cuando ellos caen o le va mal, entonces nosotros decimos, no fue lo que yo te dije, no fue lo que yo te aconsejé. Entonces, cuando fallamos, es muchas veces cuando hacemos lo que Dios no nos ha mandado a hacer. Algunos profetas hicieron lo que ellos quisieron y terminaron fallándole a Dios, porque no fue lo que Dios le dijo que hicieran. Entonces, ¿cómo dice la palabra? Guiados por su espíritu, no vamos a caer. Ya estamos terminando, dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Siempre que hagamos algo, preguntémonos, ¿lo que yo estoy haciendo agrada a Dios? ¿Lo que yo hago está bien delante de los ojos de Dios? ¿Y lo que estoy haciendo o dejando de hacer, me acerca a Dios o me aleja a Dios? A veces nosotros no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o mal. Preguntémonos, ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Dios? Porque si yo digo ser hijo de Dios, yo estoy supuesto a cada día caminar para agradar a Dios. ¿Verdad que sí? No agradar al hombre, no agradarme a mí mismo, sino agradar a Dios, porque dice la palabra que somos esclavos de Él, lavado por su sangre, comprado con su sangre. Entonces ya no somos esclavos de la carne, somos hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que andar como luz, porque no puede haber tinieblas en nosotros.
Finalmente, en el versículo 32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonándonos con Dios, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Para entender este versículo de Efesios, andando nosotros como Él y perdonándonos como Él nos perdonó, fíjense que para entender esto hay que hablar de la parábola del Señor, el siervo y su consiervo. El Señor perdonó a aquel siervo porque ese siervo le dijo: no tengo con qué pagarte, Señor. Y el Señor le dijo: te perdono. Pero inmediatamente este siervo salió de aquel lugar y se encontró con uno de sus consiervos, el cual le hizo la misma petición: ten misericordia, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar. Aquel siervo dijo: no, tú me lo vas a pagar ahora o te voy a meter en la cárcel. Y dice que lo ahogaba, lo agarraba y le exigía: tú me vas a pagar lo que me debe o yo te voy a meter a la cárcel. Cuando se enteró el Señor lo que el siervo había hecho, lo llamó a cuenta y le dijo: siervo malvado, porque la misma misericordia que yo tuve contigo, ¿no debiste tú mostrarla con aquel prójimo tuyo? ¿Cuál ha sido el mandamiento que el Señor Jesús nos ha dicho? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que el Señor no dice: ama al cristiano como a ti mismo, o ama a lo de la iglesia solamente. El Señor dijo: a tu prójimo. ¿Y cuál es el prójimo? Aquel que está al frente tuyo, aquel que está en el trabajo, aquel que está en la iglesia, aquel que está en la calle, aquel que tú te encuentres enfrente de ti. Ese es tu prójimo. Y el Señor no dice que tengo que amarlo. No es que primero déjame estudiar a ver si es cristiano como yo, a ver si cumple los requisitos. No, sino amarlo en el Señor, respetarlo en el Señor y guiarlo en el Señor si no conoce a Dios. Que a través de nuestro testimonio los demás puedan ver la luz de Cristo en nuestra vida. Así que esta palabra, esperemos que Dios nos haya hablado claramente sobre qué espera de la iglesia de hoy. No una iglesia que ofrezca lo que Dios no ha hablado en su palabra, sino una iglesia que reconozca que hay normas morales que nosotros debemos de seguir. Así como los demás, el trabajo, a nosotros se nos exigen cosas que hacer, reglas, hay reglamento. También en los caminos del Señor hay reglamento. También en la casa de Dios hay reglamento. Y hay cosas que Dios espera que nosotros también hagamos. Y al final y al cabo, mis hermanos, lo único que Dios ha pedido de nosotros son cosas buenas. Son cosas que a nosotros nos van a beneficiar, porque ¿de qué vale nosotros tener rencor por aquel que nos ha hecho mal? ¿Para qué cargar con un peso tan grande que es el odio y el enojo? Cuando Dios mismo puede cambiar nuestro lamento en baile. En su palabra dice: venid a mí los que estéis cansados. Y muchas personas pueden interpretar ese versículo y decir: bueno, sí, yo estoy cansado del trabajo de 8 a 4, yo estoy cansado de la vida, yo estoy cansado de mi... Pero también podemos venir delante de Él si estamos cansados de que nuestra vida no haya tenido un cambio. Cansado de cómo el mundo hoy en día está. Cansado de que por más que he tratado, no ha habido un cambio en mi vida. Déjame venir a Cristo a ver si Él puede hacer el cambio que yo no he podido hacer en mi vida, ni que los demás han podido hacer en mí. Déjame ver si este evangelio es cierto para yo ver si Dios es real. Así que en esta tarde espero que Dios te haya hablado de manera especial, recordando que Cristo viene pronto, recordando que Dios es bueno, pero que también viene en juicio para la tierra. El Señor dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si entro, puedo cenar contigo. Pero fíjense que Jesús no dice: estoy aquí, voy a forzar la puerta. El que forza la puerta es Satanás y trata de forzar para que el hombre caiga de la gracia de Dios, para que el hombre se aleje del camino de Dios, para que el hombre no alcance la misericordia de Dios. Pero Cristo siempre dice: he aquí, yo estoy a la puerta, toco. El que me oyere y abriere, yo entraré y cenaré con él.
Así que si tú no conoces a Dios, si no conoces a Cristo, si no tienes el camino del Evangelio, en este día yo te invito a que le des una oportunidad a aquel por quien murió por ti. No sabemos cuándo el Señor viene. No sabemos cuándo será la venida de Cristo, pero tampoco sabemos cuándo será nuestro último día aquí en la tierra. Y si en esta noche yo parto, si esta noche tú partes de esta tierra, ¿sabes tú dónde pasará la eternidad? ¿Sabes tú si el nombre tuyo está escrito en el libro de la vida? El Señor Jesús dijo, ¿de qué te vale que granjees? Es decir, que sea el dueño del mundo entero, pero cuando mueras, pierda tu alma. Porque los 70, 80 y aún 100 años que pasamos en esta tierra no son nada comparado con la eternidad que nos espera. Y puede ser una eternidad en el cielo o puede ser una eternidad en el infierno. Solo tú puedes decidir. Y mañana tal vez sea tarde. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, que esta palabra sea de gran bendición a tu vida y a nuestra vida. Vamos a orar para que sea el Señor quien bendiga, nos despida y nos guarde. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra. Señor, gracias por aquellos que estamos aquí presentes y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Pedimos, Señor, que tu palabra bendiga cada una de nuestras vidas. Señor, que tú bendiga cada corazón. Que esta palabra, Señor, dé fruto a su tiempo. Padre, que seas tú quien nos guíe. Que seas tú quien nos enseñe. Que sea tu Espíritu Santo que nos redarguya. Padre, muéstranos lo que no está bien en nuestras vidas. Ayúdanos a amar al prójimo como dice tu palabra en este día. Ayúdanos a bendecir y no a maldecir. Ayúdanos a ser la luz y la sal de la tierra. Ayúdanos a vivir, Señor, por Cristo y para Cristo. Y que todo lo que hagamos sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.